Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por esta mañana permitirnos estar en tu casa, Señor, y poder celebrar un día más en adoración, en alabanza, Rey eterno, en tu palabra, porque tu palabra es verdad. En esta hora que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el propósito para lo cual tú le envías, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, aleluya. Vamos en esta hora, mis amados hermanos, a tocar un tema que se llama El pecado está a las puertas. ¿Cuál es el tema? El pecado está a las puertas. Y vamos por favor a Génesis capítulo 4 verso número 7. Génesis capítulo 4 verso número 7. Y leamos desde el verso 6. Cuando encuentre dice amén. ¿Cuál es el tema? El pecado está a las puertas. Amén. Génesis 4, vamos a leer del verso 6. ¿Estamos todos allí? Entonces Jehová dijo a quién: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Tremendo este texto, ¿no? Este texto es tremendo. Repitámoslo por favor otra vez, el verso 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Wow, a mí me causa asombro acerca aquí de Dios, cómo Dios habla acerca de prácticamente la vida de Caín, donde Dios le dice a Caín allí: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué está la soberbia sobre ti? ¿Por qué está tu corazón de esa manera, con enojo, con euforia? Y cuando el corazón está de esa manera, el semblante decae. Y tenemos que cuidarnos de nuestro semblante, porque nuestro semblante es el aspecto de cómo está nuestro corazón. Amén. Pero veo a Dios aquí en este momento, en este texto, cuando Él dice: si tú haces el bien, si te preocupas de hacer lo bueno, entonces le dice: no vas a ser enaltecido. Él le dice: si te preocupas por hacer el bien, vas a ser engrandecido, vas a ser bendecido, vas a ser ensanchado, vas a ser glorificado, vas a ser exaltado. Pero si tú decides hacer el mal, dice allí: el pecado está a la puerta. Diga conmigo: cuando yo pienso hacer el mal, el pecado está a la puerta. Diga: para entrar. Entonces dice: con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, veo a Dios que le dice allí: haz lo que tú quieras, pero entiende que lo que tú quieras hacer, el pecado está a las puertas. Si te enojas, el pecado está a la puerta. Si te llena de euforia, el pecado está a la puerta. Pero hay algo que me preocupa de eso, y lo que me preocupa es lo que el Señor le dice: con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, en pocas palabras, el Señor le dice a Caín: ¿por qué entonces tu semblante ha decaído? ¿Por qué le estás dando pie a esa dificultad? Entonces, si tú hicieres el bien, tú vas a ser muy bendecido. Es una pauta donde nos está llevando a nosotros este mensaje, que de nosotros depende la bendición o de nosotros depende el fracaso. Permítame ese término, porque Él le está diciendo: entendamos que con todo esto, a ti será su deseo. O sea, el deseo de su hermano Abel estaba en la voluntad de Caín. De Caín dependía si lo mataba a su hermano o no lo mataba. ¿Por qué razón? Porque dice allí: entonces, y tú te enseñorearás de él. ¿Y qué entonces es lo que dice el verso siguiente? Que Caín le dijo a su hermano: salgamos al campo. Duro esto, ¿no? Que lo que hace es el Señor cruzar las manos y hacerse a un lado. Entendamos que Dios no es como usted y yo pensamos.
nosotros somos sentimentalistas, nosotros somos emotivos, nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones, pero Dios hay momentos en los cuales detiene, en otras Él no interviene. Y eso es claro, porque esto nos lleva a una madurez. Entonces hay que entender que el pecado, que es la tentación, siempre estará a las puertas. Siempre el pecado, siempre la tentación depende del grado de autoridad que usted y yo le demos para que el pecado esté a las puertas tocando. Amén. Por eso el Señor le dice: el pecado está a la puerta. Si tú no quieres hacer el bien, es decir, si usted quiere enojarse, si usted quiere incomodarse, si usted quiere lamentarse, si usted quiere descomponerse, el pecado va a estar a la puerta. Pero si usted decide cambiar su aspecto de semblante de tristeza, semblante de dolor, déjeme decirle que el pecado no tiene por qué tocar la puerta de su casa. De usted y de mí depende que el pecado esté a las puertas. Y si no hicieres bien, voy a repetir varias veces, el pecado está a la puerta. O sea, cuando yo determino no hacer el bien, levantarme hoy y determinarme en estos momentos a hacer el bien, el pecado no tiene por qué tocar a la puerta de mi casa. Lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Amén. Entonces, pero el Señor le dice: con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, el Señor le predijo de antemano lo que sucedería. Él le dijo lo que iba a suceder. Y el hecho de que Dios lo diga no significa que el hombre le obedezca. Entendamos esta parte. Él le dijo: con todo esto sobre ti estará tu deseo, de ti depende. Pero entendamos que Caín no quiso obedecer a Dios. De mí depende, diga conmigo, de mí depende mi victoria o mi fracaso. De mí depende, iglesia, escuchar a Dios o no escuchar a Dios. Señor, ¿por qué me fue tan mal? Es que algo de una u otra manera yo desobedecí, o algo Dios está permitiendo de una u otra manera. Entonces Dios le muestra a Caín lo que pasaría, pero Caín determinaría el sí o el no de lo que era el rumbo de su vida. En las manos de Caín estaba la vida de Abel en ese momento, porque el Señor le dijo: de ti depende. De ti depende. Pero si haces el mal, si decides, el pecado está a las puertas. El enemigo va a estar a las puertas. Usted no puede permitir, mi amado hermano, que en su puerta el enemigo esté rondando para dañar su vida, su casa, su familia, su finanza, la iglesia, la ciudad, absolutamente nada. Pero de usted y yo depende, de nuestro semblante. Por eso le está diciendo, Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Lo primero que nosotros debemos de cuidar es cómo está nuestro semblante. Por malas noticias, por actitudes externas que llegan a nosotros por otras personas. No permitamos que nuestro semblante decaiga, porque cuando nuestro semblante decae, el enemigo empieza a mirar y empieza a rondar para buscar una oportunidad, de tal manera que pueda él entrar y hacer con todo lo que somos nosotros lo que él quiera. Diga conmigo: no le voy a permitir al enemigo. Entonces Caín hizo su propia voluntad y no escuchó a Dios. Él tenía una de dos. La primera era hacer el bien. Y si hacía el bien, él sería prácticamente, si hace el bien, él sería enaltecido. Del hebreo shed, que traduce hinchazón, tumor, elevación, constra y leprosa. Es decir, entonces, que si él se determina a hacer el mal, él venía a inflarse. El tumor es lo que daña el cuerpo, diga que sí. Entonces lo que está diciendo es que siempre que yo me determine a inflarme, a enojarme, a incomodarme, entonces yo pierdo el grado de mi elevación. Porque siempre va a estar la elevación aquí y siempre va a estar la tentación aquí. Está siempre a las puertas el enemigo mirando a ver usted qué y yo hacemos para poder el enemigo dañar nuestro crecimiento espiritual, dañar nuestro ascenso financiero, dañar nuestra familia y dañar lo próximo que va a venir. Por eso siempre enseño y lo hablo acerca prácticamente de lo que le sucedió entonces a Daniel.
Daniel estaba clamando, estaba pidiendo al Señor por una respuesta, estaba ayunando, no sabemos, pero él de pronto habrá pensado, quizás habrá dicho, bueno, pues entonces se me está demorando la respuesta casi 20 días. Pero entonces viene el ángel, viene de parte de Dios y viene con una respuesta. Y cuando viene con una respuesta le dice, desde el primer día que inclinaste tu corazón de rodillas al Señor, fueron oídas tus palabras. Pero el príncipe de Persia se me opuso durante ¿cuántos días? 21 días. Es decir, hay una guerra, una confrontación en el mundo espiritual entre el mundo espiritual de Dios, los ángeles, arcángeles, y entre el mundo de las tinieblas, que son los demonios. Que desde el momento en el cual usted se dispone a intimar con Dios, a buscar a Dios, hay una guerra. Y depende entonces en la espera cómo es entonces nuestro semblante, cómo está nuestro corazón. Porque si allí en esa espera, entonces nuestro semblante cambia, como le pasaba al pueblo de Israel, que cada vez que él se demoraba, Dios se demoraba, entonces el pueblo renegaba. Pero entonces resulta que el ángel le dice, varón amado, muy amado, qué hermoso. Que el Señor pueda ver en usted y en mí que a pesar de la espera, nosotros sigamos allí confiando en el Señor. Pero luego dice algo, porque aquí es donde quiero llevarle en este punto, que siempre hay una oposición antes de. En electrónica, cuando reparábamos los radios, estaba el pre y el post, que uno presiona el PTT y resulta que alumbra un bombillo para poder enganchar lo que es la repetidora. Y después el post es cuánto tiempo después de presionar el PTT, entonces se desengancha la repetidora. Entendamos que con este término pre es que siempre va a haber una oposición antes de la bendición, la cual Dios ha declarado, decretado y hablado sobre su vida. Lo vemos en Daniel. Pero cuando llega la respuesta, entonces esa respuesta llega, viene el post. Y dice entonces, el príncipe, voy a tener que irme porque voy a luchar contra ¿quién? El de Grecia. O sea que está el de Persia, que es el ante, y el de Grecia, que es después. Está en Persia y en Grecia. Ahora entonces, ¿cuál es el principado, la potestad, el dominio, el gobernador en los lugares celestiales que dice la escritura, que está en estos momentos batallando en contra de la bendición que Dios tiene, en contra de la bendición que Dios ha declarado sobre su vida? Tenemos que entender esto, amada iglesia, porque es una guerra en el mundo espiritual. Es un conflicto en el mundo espiritual. Si yo estoy allí como Daniel, perseverando, buscando, y entonces no tengo una conducta como la de Caín, hay una confrontación. Mientras espero, dice la palabra, pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí. Si yo no me desespero, si yo no turbo mi corazón, si yo no me afano, si yo no me incomodo, entonces hay una alabanza en el cielo que está diciendo, pronto viene la respuesta, pronto viene la respuesta. ¿Por qué razón? Porque la respuesta se está peleando no tanto en lo que usted está orando, sino en el carácter que usted tenga en medio de la espera. Aleluya. ¿Cómo puede orar un mudo? En la mente. Pero si le llega a fallar la mente, ¿cómo lo va a escuchar a Dios? Dios, por su fidelidad. Entonces Dios quiere de parte suya y de parte mía que en medio de la espera usted y yo no cambiemos nuestra esencia. Diga conmigo, no voy a cambiar mi esencia. Diga, porque esa esencia es la que el mundo espiritual está viendo en mí. Entendamos que el pecado está a las puertas. Yo cuando leía este texto, yo decía, wow, Señor, el pecado está a las puertas. Siempre está allí tocando. O sea, el pecado, hay una profundidad aquí que dice, si bien hiciere, no serás enaltecido. Es decir, el enaltecimiento, el engrandecimiento suyo y mío depende del grado de mi bien que yo haga. En mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en la iglesia, en todo lo que me rodee, depende de mí. Pero dice allí, si el mal hicieres, el pecado está a la puerta. Siempre donde usted vaya, va a estar el pecado allí, mirando a ver en qué usted se equivoca, para tener entonces un motivo para poder detener la bendición de lo que Dios ha declarado sobre usted, sea espiritual, familiar o financiero. Amén. Entonces, si Caín obedecía a la voz de Dios,
no entraría en una lepra espiritual, permítame ese término. Si Caín obedecía, él no entraría en esa lepra. Entonces no habría un tumor de pecado. ¿Y por qué digo tumor de pecado? Porque estamos hablando, no serás enaltecido, del término shad, que traduce hinchazón, tumor, elevación, costra y lepra. Es decir, Caín, de ti depende, Caín, que quedes como una lepra. Por esa razón fue que Caín quedó con una señal, con una marca, por su desobediencia. Usted y yo no dependemos de lo que nos rodea, de lo que está a nuestro alrededor. Este es usted, y Dios va a permitir algo alrededor suyo que le incomode, le fastidie, le moleste, para conocer la actitud suya, para conocer el bien o conocer el mal, conocer qué es verdaderamente lo que a usted lo saca de casilla, lo aira, le incomoda, le molesta, le fastidia. Porque entendamos que siempre va a haber. El Señor dijo: yo no voy a pedir que ustedes salgan del mundo, voy a pedir que mi Padre los guarde del mundo. Siempre vamos a encontrar conflictos, dificultades alrededor donde usted se mueva. Pero dice Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, confianza. Es decir, yo tengo que velar más en cambiar la circunstancia, es permitir que mi vida esté bien fiel y ligado a los mandamientos que Dios ha dicho sobre mi vida. Amén. No habría hinchazón. Y la hinchazón, ¿por qué dice allí hinchazón? ¿Sí? Porque hinchazón es el envanecimiento. Yo soy Señor, yo voy a matar a mi hermano Abel. Hoy usted se imagina en ese momento. No podemos nosotros decir que fue así, pero usted se imagina qué habrá sentido Caín en ese momento. Dolor, remordimiento, o dijo: me lo quité del paso. No sabemos. Pero cuando hay envanecimiento, que alguien quiere enseñorearse sobre ti, lo primero que dice es: ¿y dónde estaba tu fuerza? ¿Dónde estaba tu gloria? ¿Dónde estaba todo lo que decías de ti? Eso es lo que el enemigo trata de hacer siempre en nuestra pequeña debilidad. Pero ¿qué dice la palabra? Derribado, pero no destruido. Diga conmigo: derribado, pero no estoy destruido. Entonces el semblante de Caín había decaído a causa de la envidia. Diga conmigo: la envidia. Entonces la envidia es un arma letal que puede estar en cualquier persona. La envidia puede estar en cualquier persona. Y si haces el bien, dice, no serás ensalzado. ¿Y por qué entonces no sería ensalzado? Que es engrandecer. Porque Abel era el menor y Caín, por ser el primogénito, mayor en dignidad, poder y rango, debía darle lo mejor al Señor. Caín era el mayor, el primogénito, y debía de darle lo mejor. Pero ¿qué le dio? Lo peor a Dios. Pero Abel, siendo el menor, que nació después, que se tomó el tiempo de nacer después, según en el orden de la misma creación, y según entonces Adán y Eva, entonces quien conoció primero ciertas cosas de parte de Dios fue ¿quién? Caín. El hecho que usted y yo llevemos en el Señor muchos años no significa que usted y yo seamos fieles y leales al Señor. Por eso dice la palabra: los primeros serán postreros, y los postreros serán como primero. Aquí lo que importa es que el tiempo que usted lleve en el Señor, usted sea lo más fiel y lo mejor delante de Dios. Aleluya, aplauda al Señor. Ahora, Caín era un agricultor y como tal él debía de dar la primicia, lo mejor a Dios. Pero al darle envidia entonces de su hermano menor, entonces él inmediatamente lo que hizo fue frustrarse, dañar su corazón. Entonces el hermano Abel hizo verdaderamente lo mejor que Caín no pudo hacer. Entendamos que aunque el mundo esté plagado de mucho daño, de envidia, eso no quiere decir que usted va a dejar de darle lo mejor a Dios. Y no estamos hablando de finanzas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que con el servicio que Caín y Abel hacía,
cada uno le daba al Señor según su corazón. Dice la palabra: el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. O sea, mi comportamiento y mi actitud está diciendo la clase de corazón que soy yo. No discutamos con eso. De la abundancia del corazón habla la boca. No discutamos con eso, amada iglesia. Eso no se puede cambiar, eso no se puede variar. Eso es claro lo que está diciendo allí. Entonces, el trabajo de agricultor era más pesado que el de pastorear ovejas. Por eso Caín tenía envidia de Abel. Tenía envidia. ¿Y cómo es que mi hermano menor, tras de hacer el trabajo más fácil, Dios le acepta y le trae lo que yo debía traer? Había una envidia entre ellos dos. ¿Cómo es que él está haciendo el trabajo más fácil? Y el trabajo más fácil, entonces Dios permite que ese trabajo verdaderamente sea agradable. Es que, hermano, cuando usted se preocupa de hacerlo mejor en todos los aspectos de su vida, entendamos algo, amada iglesia: siempre va a haber alguien que le incomode lo poco y mejor que usted está tratando de hacer. Siempre va a haber. Y Dios va a permitir eso. Cuando digo permitir, no es que Dios lo pone, es que Dios, como dijo aquí Caín, tú verás si lo hace. No interviene. ¿Por qué razón? Porque cada vez que usted trata de hacer algo y lo poco mejor que usted está haciendo, hay alguien que está con envidia y alguien está diciendo que lo que bien estás haciendo es lo feo que estás haciendo. ¿Pero por qué lo permite Dios? Para que usted y yo no desistamos, para que usted y yo sigamos firmes en la tormenta. Porque las adversidades es lo que evalúa. Las adversidades es lo que dice verdaderamente quién es usted. Las palabras se las lleva el viento. En el mejor estado de ánimo usted y yo podemos prometer. En el mejor estado de ánimo usted puede decir: Señor, yo voy a ser fiel y yo voy a hacer esto en mi vida, voy a hacer esto en mi familia, me voy a proponer. Pero en el momento de la prueba es que dice verdaderamente quiénes somos nosotros. Amén. Por eso Dios, como Rey de Reyes, no permite menos de lo que podemos y debemos dar o hacer. Él no va a permitir menos de lo que usted y yo podemos hacer. Él no nos da una carga que nosotros no podamos soportar. Pero si Él sabe que usted es capaz, Él va a evaluar esa capacidad y Él no espera menos de lo que usted es cognitivamente, físicamente, espiritualmente. Él no va a permitir nada menos de eso. Amén. Entonces Caín, por ser el primero y por heredar de su padre Adán la mayordomía de la tierra, entonces debió dar lo mejor y dio lo peor. ¿Qué fue lo que hizo? Dar sobras. Dio falsedad. Dio cosas a medias. Dio lo peor. Pero para su casa él llevaba lo mejor y a Dios le presentaba lo peor. ¿Cómo es que nosotros hacemos eso? Que para Dios le damos el peor tiempo. Le damos el peor tiempo, pero para otras cosas nosotros le damos lo mejor. Yo anoche me acosté preocupado. ¿Y por qué me acosté preocupado? Porque llegamos casi a la 1 de la mañana de una invitación familiar que teníamos. Y resulta entonces que no podíamos nosotros decir: no, mañana es culto, no vamos a estar en ese evento familiar. No, teníamos que estar. A la 1 me acosté y yo dije: Señor, ¿y ahora para orar? Hermano, a las 3:30 me levanta el Señor sin sueño y totalmente descansado. Porque me acosté pensando en mi tiempo con Dios. No me acosté pensando en el descanso ni en el servicio de hoy. Y a las 6:15 de la mañana, después que puse lo del Facebook, después que puse lo del WhatsApp en el estado, le dije: Señor, permíteme descansar hasta las 8 de la mañana, lo mejor, levantarme como Señor si yo no hubiese sentido nada. Y fue así. Pero entendamos que usted y yo, para otras cosas, le damos a Dios las obras, le damos a Dios lo peor. ¿Cómo Dios puede abrir los cielos? ¿A qué hora estuvimos aquí nosotros, Estival? 9 de la mañana, en punto. Siempre. Y cuando no son las 9 de la mañana, me parqueo allí en el árbol hasta que llegamos a veces a las 8:45. Y a las 9 en punto, cojo el carro y lo parqueo. Porque yo estoy sirviéndole ¿a quién? A mi Dios, a mi Padre.
Pero eso tiene un contexto. 9 de la mañana para poder estar aquí significa entonces que tengo que prepararme de antemano para poder estar. ¿Por qué le estoy dando este testimonio? Porque Caín le dio lo peor a Dios, pero Abel le dio lo mejor. Pero hay algo triste en eso, que lastimosamente el que le dio lo mejor fue el que vivió poco tiempo. Lastimosamente, el que no pudo disfrutar vivió poco tiempo. Pero si nosotros que nosotros en eso desde Génesis hasta Apocalipsis, aunque Abel vivió poco tiempo, significa entonces que tuvo más tiempo para estar en el regazo del Padre. Tuvo más tiempo. Locura de la vida ante nuestros ojos. Como hay un libro por ahí que dice: cuando lo que Dios hace no tiene sentido. No tenía sentido alguno, pero así es Dios. Entonces, ¿qué expresión tiene Dios de esta actitud? Miremos por favor un momento Malaquías capítulo 1:13. Siempre lo vemos Malaquías como la parte de diezmo y ofrenda, pero Malaquías tiene muchas cosas importantes. Está antes de Mateo. Malaquías capítulo 1 verso 13. Vamos a ver la expresión que Dios tiene de la actitud como la de Caín, la actitud de un mal servicio, la actitud de un mal comportamiento, la actitud de una arrogancia delante del Señor. Miremos Malaquías capítulo 1 verso 13 y usted dice amén apenas lo tenga. Antes de Mateo, ¿estamos allí? 1:13. ¿Sí? Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo que, lo cojo o lo enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. ¿Y para qué le leo el 14 si es fuerte? Pero estaba diciendo allí entonces que el Señor estaba reprendiendo a los sacerdotes porque traían lo malo, lo cojo, lo enfermo al Señor, mientras lo mejor estaba en la casa de ellos. Eso fue lo que estaba pasando con Caín. Caín trajo lo peor ante el Señor, mientras su hermano Abel le dio lo mejor a Dios. Diga conmigo: a Dios no le puedo dar lo peor, sino lo mejor. Cuando hay un hombre y una mujer que le da a Dios lo mejor, entendamos entonces que Dios te va a dar lo mejor. Dios siempre nos va a dar lo mejor. Cuando usted le da lo mejor a Dios, Dios le da lo mejor a usted. Entonces aquí en Malaquías los sacerdotes, y también era el corazón de Caín, entendamos que era un fastidio servir al Señor. Era una pereza. ¡Qué pereza! Entonces el servicio se había convertido en una carga. ¿Por qué? Porque estaba diciendo: habéis además dicho: qué fastidio es esto, y me despreciáis, dije Jehová. Cuando usted dice: y qué fastidio es este servicio a Dios, qué fastidio es esto que estoy haciendo por mi familia, qué fastidio es esto, entendamos que eso se convierte en una carga, y por convertirse en una carga es un fuego extraño delante del Señor. Permítame ese término. Es un fuego extraño delante del Señor. Debemos de hacer las cosas lo mejor posible, de la mejor manera, porque se hace para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Llega a venir el presidente de la nación o cualquier presidente de cualquier nación, usted inmediatamente se para, usted se acomoda: hola, señor presidente. Pero para el Rey de Reyes y Señor de Señores, con nuestra actitud, permítame este término, a veces el Señor es un cualquiera delante de nosotros. Porque el único día que tenemos para congregarnos masivamente, lo hacemos en cuerpo aquí, pero estamos pensando en otra cosa. Fuego extraño. No le damos la calidad de lo que merece Dios. Él es Rey de Reyes. O sea, yo cuando leo estos pasajes de escritura, dimensiono al hombre en la escritura que dice: ay de mí,
Porque entendemos que el cristianismo de hoy no está al nivel del cristianismo del primer siglo. Es una copia, y una copia bien turbulenta y errada que no se puede ni siquiera leer. ¿O no es así, mis amados hermanos? Es así. Segundo, que pasaba en este pueblo, en los sacerdotes, es que habían menospreciado a Dios. Le llevaron a Dios no lo de ellos, sino lo que robaron, para que lo de ellos no les hiciera falta. Por eso está diciendo allí: me despreciáis a mí, Jehová de los ejércitos, te trajiste lo hurtado. Uy, qué corazón tremendo el de este pueblo, ¿no? Lo hurtado trajeron al Señor. Ahora entendamos por qué estoy leyendo esto, porque usted con esto entiende el corazón de Caín. O sea, tengo para darle a Dios un ejemplo. Este reloj, no, esto me costó. Le voy a robar el reloj que tiene Jaciel. Eso era lo que estaba pasando en el pueblo. Le estaba dando lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y le presentaba ofrenda al Señor. Dice: aceptaré yo esto de vuestra mano, dice Jehová. Por eso dice: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey. Y lo dice en mayúscula: gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Deseamos puertas abiertas, cielos abiertos, tiempo de restitución, pero le damos al Señor lo peor. No podemos darle al Señor lo peor. Entonces siempre entendamos que llevaron lo cojo, lo defectuoso, porque sabía que lo cojo no lo podían vender. Y como no podían vender lo cojo, entonces excusaban lo que muchos: ay, es que Dios me entiende. ¿Quién que Dios entiende? Hermano, hemos minimizado a Dios a la mente humana. Siempre digo esto: no es que usted va a bajar a Dios para que Dios lo entienda a usted, es que usted se va a subir en la posición de Dios para entenderlo a Él. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo no puedo coger a Dios y bajarlo a mi posición para que Él me entienda. Yo debo de subir a la mente de Él, y a la mente de Él entonces yo voy a obedecer. Y ahí es donde dice la palabra: Él va a producir en nosotros el querer como el hacer según su voluntad. Ahí es donde dice: Él nos dará la fuerza como el del búfalo y seremos ungidos. Es que, Señor, soy débil. El Señor dice: usted es fuerte. Él dice: usted es fuerte. Soy frágil. Él dice: usted no es frágil, usted es un guerrero. Dos grupos de personas se fueron a mirar la tierra, y fue Caleb y fue otro grupo. Otros vieron gigantes. Uy, hay gigantes, hay racimos de uvas grandísimos. Hoy nos van a comer. Pero ellos dijeron: no, son gigantes, sí, pero podemos entrar. Es que depende de la mentalidad que nosotros tengamos. Mi mentalidad hace la diferencia. Diga conmigo: mi mentalidad hace la diferencia. Diga: y de mi mentalidad depende mi éxito. Grábese eso: de mi mentalidad depende mi éxito. Si yo digo que soy un pobrecito, pobrecito voy a ser. Pero si usted dice que soy un hijo lavado con la sangre del Cordero, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, usted es cabeza y no cola. Todo lo que usted haga va a ser bendecido, engrandecido, exaltado, prosperado. Aleluya. Porque usted es cabeza, y cabeza siempre es el primero. Es el que observa, es el que dirige, es el que tiene los 5 sentidos. Y donde va la cabeza, va el cuerpo, va los pies. Refiriéndome entonces, cuando digo va la cabeza, va los pies, no estoy refiriendo ni al hogar ni a la mujer. Estoy diciendo que cuando usted tiene su cabeza bien, con sus 5 sentidos, que usted sabe que en usted habita el Rey de Reyes y Señor de Señores, su cuerpo tendrá moverse a donde su cabeza lo está direccionando Dios. Diga: soy próspero, soy bendecido. Entonces entendamos que hay maldiciones a causa del mal servicio. Diga conmigo: hay maldiciones acerca del mal servicio. ¿Cómo estoy sirviendo a Dios en todas las áreas que Dios me está? Inclusive en el trabajo, en lo laboral. Dice la palabra del Señor: sujetaos a vuestros amos terrenales. Porque con eso damos testimonio. Es que no me gusta este jefe. Sé que no le gusta. Hermano, cuando a mí no me gustó mi jefe, que en la sexta 2002
3 me dijo Valois, Elkin, ya se va a ir. Y yo le dije, es que ya son las 6:30, yo salgo a las 6. Y me dijo, es que usted ya va para la iglesia. Y le dije, perdón, desde las 6 en adelante yo veo qué hago con mi vida. Perdóneme, discúlpeme. Yo a usted los días sábados, después de las 2 de la tarde, que usted porque las moscas, al cerro Pico Águila, al cerro Pan de Azúcar, usted le da por subir. Usted a mí no me paga horas extras y yo no le estoy reclamando las horas extras. Le estoy diciendo mi disponibilidad y mi atención 24/7. Y usted deja su trabajo, que por su familia, por esto, por lo otro, lo deja para siempre el día sábado. Elkin, vámonos al cerro. Y yo le digo, yo a las 6 de la tarde yo veo a dónde me voy. Le dije, vea jefe, hágame un favor, hasta hoy le trabajo. Que no, hasta hoy le trabajo, porque usted en mi vida privada, usted no va a intervenir. Usted en mi vida privada no va a intervenir. Hermano, le pasé la carta y le dije, no me interesa preaviso. Con la liquidación pagues el preaviso. Negro, no me interesa, ya se cruzaron los límites y yo necesito respetarlos y que usted me respete a mí. Me dijo, pero negro, quédate. No me voy a quedar, ya se cruzaron los límites. Porque usted no está mirando prácticamente lo más que estoy haciendo, sino que usted está mirando después. Media hora estoy, tengo que irme porque voy a ir a servir a la iglesia y usted me está diciendo que me quede más tiempo, poniendo todas unas redes de unos cables de telefonía. Le dije, no más. Me salí de trabajar, hermano. A los 6 meses me llama, yo estaba en Buenaventura. Me dice, hazme un favor, yo necesito una persona de confianza, vamos a hacer un trabajo muy lejos. Y yo le dije, me dije, negro, por favor, ayúdeme. Porque sabía la clase de persona que tenía como trabajador. ¿Por qué yo le estoy diciendo esto, mis amados hermanos? Porque usted debe ser fiel en todos los ámbitos de su vida. Nunca tuvo este jefe un mal testimonio mío laboralmente. Pero cuando ya las cosas empezaron a cruzarse de tono, yo dije, hasta aquí, ya no más. Amén. Entonces entendamos que el Señor está diciendo, yo soy gran rey. Mira el verso 14 de Malaquías 1, por favor, mírelo ahí. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo que. ¿Por qué? Dice quién. Y mi nombre es temible, ¿qué? Yo debo de darle lo mejor a Dios. Debo de darle lo mejor a Dios. Porque cuando Dios lo va a bendecir a usted, le da lo mejor. Él no le da a medias, Él le da lo mejor. Lo pone como cabeza y no por cola. Lo pone en primer lugar. Entonces allí vemos la diferencia entre Caín y Abel. Abel trajo lo mejor, lo agradable delante de Dios. Pero Caín trajo lo peor, lo dañado, lo chueco. Por eso se ensañó su corazón y su semblante cambió. Entendamos que el gran rey, el rey de reyes, se le daba oro, riquezas, dotes, y a Dios hoy se le da lo peor y lo último. No estoy hablando de finanzas. Estoy aclarando este texto para mirar que Él está diciendo, yo soy gran rey. Usted a un rey era una ofensa traerle una oveja, una vaca tuerta. Eso era una ofensa. ¿Y cómo le servimos hoy a Dios? Es que Dios me entiende. No, hermanos, a Dios hay que darle lo mejor, porque cuando Él piensa en nosotros, nos da lo mejor. No le podemos dar a Dios lo último, la sobra. Mire Malaquías 2, allí el verso 17. Mire el verso 17. ¿Habéis hecho qué? Con vuestras palabras, y decir, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Mire, estaban cuestionando a Dios. Wow, tremendo. Estaban cuestionando a Dios por las decisiones de otros. Entonces el Señor está diciendo, entendamos que usted y yo cansamos al Señor con nuestras palabras. Lo cansamos a Él con nuestras palabras. Miremos el capítulo 2, por favor. Retrocedamos un capítulo. Miremos el capítulo 2 y mire el verso 1. Y voy a leer un poco rápido. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria, ¿dar qué?
a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré ¿qué? Y maldiciré vuestras ¿qué? Bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Mire, una indecisión, una que si porque quizás que porque si de pronto que porque si tal vez me decido servir a Dios. Mire lo que está diciendo. Yo no le estoy a usted hablando con palabras que usted va, no, usted y yo estamos leyendo. Verso 3, aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro. Mire lo que dice ahí, el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con ¿quién? Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y mi pacto con él, cuando yo leía esto me impresionaba. Mi pacto con él fue de vida y de paz. ¿Cuál es el pacto que Dios ha establecido? Diga conmigo. Cuando yo le diga cuál es el pacto que Dios ha establecido sobre usted, usted dice vida y paz. ¿Cuál es el pacto que Dios ha establecido sobre usted? Diga vida y paz. Entonces, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios. Ojo con lo que hablamos. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Último versículo de esta lectura. Por tanto yo también os he hecho viles y bajo ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de persona. Mire cómo estaba el pueblo. Pero siempre hablamos de Malaquías solamente de traer los diezmos al alfolí y hay alimento. Ignoramos todo esto. Dios quiere de nosotros lo mejor. Dios no quiere lo peor, porque el pacto que ha hecho Dios con Leví, que es con nosotros, es de vida y de paz. Usted tiene derecho a tener vida y paz, abundancia y no maldición. Abundancia, no escasez, bendición y no maldición. Diga amén. Diga, lo recibo en el nombre de Jesús. Usted no fue llamado para pasar dificultades. Una cosa es un proceso, una cosa es una transición, una cosa es un desierto, otra cosa es una aflicción. Pero dice allí que lo que Dios ha dicho de usted es vida y es paz. Paz sobre su vida y en todo lo que usted haga y es. Aleluya. Por eso cuando menospreciamos al Señor, Él nos hace viles. Es lo que dice la Escritura. Por eso me gusta leer la palabra en los servicios, así sea que me demore un poquito más y así sea que de pronto algunos lo canse, incomode. Pero es que cuando usted lee la palabra y escucha, usted abre los ojos. Porque le puedo coger un texto y decirle punto número 1, la bendición enriquece, punto número 2, punto número 3, punto número 4, y vaya hacia su casa. Pero yo tengo una responsabilidad de parte de Dios de darle el maná, darle la palabra para que usted se vaya pensando a su casa de las grandes bendiciones que Dios tiene para su vida. Dígame. ¿Cuál fue el pacto entonces? Fue un pacto de vida y paz que Dios hizo con Leví, el antepasado de los sacerdotes, para que Leví le honrara y se humillara delante de él. Entonces Dios le prometió que si él servía a Dios con todo su corazón, se humillara y lo que saliera. Mi hermano, mire, hoy hay cristianos y más ministros que no parecen cristianos por lo que hablan. Allí el texto está diciendo: han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará, porque mensajero es de Jehová. Hay ministros que dicen unas palabras gruesísimas. Yo no sé, no juzgo, pero la Biblia me dice otra cosa. Entonces Leví se comprometió a respetar y honrar a Dios. Leví cumplió su parte del pacto, enseñando la verdad, viviendo en armonía con Dios y apartando a muchos de la maldad. Diga conmigo, mi responsabilidad delante de Dios es ser fiel y ayudar a muchos que se aparten de la maldad. Usted y yo no podemos ser solamente como cristianos, permítame, que ser egoístas en los cuales nosotros buscamos a Dios. Tenemos que ayudar a otros para que se aparten de la maldad. Eso es lo que ama a Dios. Mire que en un pueblo en decadencia, en sacerdotes, el Señor resalta no solamente el mal, sino que dice: mi pacto con Leví, y Leví se mantuvo fiel. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque en un mundo decadente, en un mundo en el cual estamos, Dios sí puede decir
algo bueno de usted, aleluya. Y aunque el hombre fuera infiel, Jehová permanece fiel. Y Dios quiere que usted y yo seamos fieles a pesar de. A pesar de. Por eso cantábamos la canción, nadie puede detenernos. Sé que estás aquí. Estábamos cantando esa canción. Entonces, como Leví cumplió su pacto y cumplió su parte, dice allí: mi pacto fue con Leví y fue un pacto de vida y de paz. Y lo hice para que me honrara, y él me honró y se humilló delante de mí. Cuando usted hace un pacto, cuando usted obedece al pacto que Dios está haciendo sobre su vida, entendamos que Él guarda todo lo que está alrededor suyo. Pastor, entonces, ¿por qué suceden cosas extrañas? Yo no puedo darle la respuesta en esta, pero les puedo decir, es una transición. El enemigo está a las puertas, como le acabo de decir. Y como está a las puertas, entonces hay alguna área no redimida. Mire, cuando dice el enemigo está a las puertas, a mí el Señor me dice, 20:23 me dice lo siguiente. Estando en Buenaventura de misionero, me dice el Señor: cuídate de la ira, porque la ira es un demonio asiático que está en una canasta y se alimenta de la ira. Conecte esto con el si el mal hiciere, el pecado está a las puertas. Entonces el Señor me estaba diciendo, porque es que a mí me daban unos impulsos de ira, hermano, que yo golpeaba durísimo la puerta. Mire, yo cogía así y a mí no me dolía la mano, pero durísimo, y temblaba, y la gente en la casa así, ¿sí o no, amor? Fuerte, hermano, una ira, hermano. Una vez me di una ira tan fuerte, pero una ira dura, hermanos. Cogí el carro, hermano, y lo estrellé por la ira que tenía. Hasta ese grado, una ira fuerte. Yo no le he pegado a nadie, no he golpeado a nadie, no le he quitado la vida a nadie, pero había una iniquidad dentro de mí. Me daba ira y fuerte, y no la podía controlar. Yo golpeaba las paredes para desahogarme. Entonces Dios me dice a mí, en esa oración en lenguas, me dice: es un demonio que viene de Asia, está en una canasta y se alimenta de tu conducta. O sea, cada vez que yo me enojaba, el demonio se alimentaba. Es lo que le estoy diciendo, el pecado está a las puertas. Tenemos que cuidarnos, porque cada vez que usted se enoja, usted inmediatamente alimenta ese espíritu, y al alimentarlo entra a operar en el ambiente donde usted y yo estamos. Eso me cambió la vida a mí. Me cambió la vida. Y en una de esas madrugadas yo estaba en Armenia y hacía frío. Y me levanté a las 3 de la mañana y yo decía: Dios mío, ¿cómo voy a orar en este lugar? Estaba Jaciel allí. Yo sí sabía que porque era un retiro donde no podían llevarlo. Nos habían pagado a varios pastores de Buenaventura ese retiro. Y yo estaba allí y yo decía: Dios mío, Dios amado, ¿y cómo me levanto a orar? Hermano, cogí la colcha y salí. Dije: Señor, así sea que me quede difónico, me dé lo que sea, pero me levanto a orar. Y estaba yo allí orando cuando yo empiezo a sentir saliva aquí. Y empiezo como: uy, yo voy a trasbocar, voy a vomitar. Y yo empiezo a vomitar saliva. Y empieza a salir de mí no sé qué cosa. No sé qué cosa. Pero hermano, lo único que yo le puedo decir es que al día siguiente yo le digo a mi esposa, y mi esposa me dice: bueno, hay que mirar de aquí en adelante, entonces, ¿cuál es tu proceder? Desde allí, ya la calma, la tranquilidad, esos episodios de ira ya no estaban sobre mí. ¿Qué hubiese sucedido si yo no me hubiese levantado esa madrugada, en ese lugar, a esa hora? ¿Me volvió a dar episodio de ira? Mi esposa hoy se queda asombrada. ¿Sí o no, Jaciel y José? Diga, José. Hermanos, una cosa fea, una cosa horrible. En los labios de Elí estuvo, de los sacerdotes estuvo la ley verdadera, y nunca pronunció nada inicuo. Anduvo conmigo en paz y en justicia, e hizo que muchos se apartaran de la maldad. Sus labios no deben de proferir aquello de lo cual Dios no quiere que usted y yo digamos. Amén.
Entonces nosotros, regresando a nuestro encabezado donde estamos, en Génesis 4, no regrese allí para que no esté. En Génesis 4, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a las puertas. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, si él hiciera el mal y no hiciera el bien, el Señor le dice que si no hiciera el bien, el pecado iba a estar a las puertas. Diga conmigo: me voy a cuidar de ahora en adelante. Hermano, usted tiene que cuidarse de ahora en adelante. Yo iba con José, José estaba pequeño. Entonces él hizo algo que me incomodó. Y cuando me incomodó, esta es la palanca de las estaciones, de la guía derecha e izquierda y de las luces. Y me dio tanta ira que y lo partí. De la ira que me dio, de la soberbia que me dio, lo partí. ¿Y sabe cuál era el problema? El problema no es haberlo partido. El problema es, pues, como tengo las tarjetas de crédito, como tengo el dinero, entonces voy y lo compro. Vea la actitud, voy y lo compro, porque tengo como comprarlo. Hermano, fui a la Chevrolet, como estaba en garantía el vehículo, y lo compré. No me importó cuánto me costó. Era todo el mango. Era un Sail, Chevrolet Sail. Era todo el mango que eran los dos. Lo compré. Pero cuando usted, Dios lo lleva al desierto, usted en el desierto no puede tomar decisiones más allá. Y si usted hace una mala jugada, usted le toca solamente esperar. Por eso es que dice el libro de Oseas: he aquí, yo la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Pero el desierto, usted ve a Dios, amado hermano, y usted ve a Dios que castiga a un pueblo, pero en pocas palabras dice: lo voy a castigar para disciplinarlo porque le amo. Ese es el corazón del Padre. El corazón de Dios es tan hermoso que la llevaré al desierto, hablaré su corazón, y desde allí le daré el valle de Acor por esperanza, y le bendeciré, porque siempre el corazón de papá es bendecirnos, amada iglesia. Así como Apocalipsis dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Asimismo el Señor le estaba diciendo a Caín: si no haces el bien, el pecado está a las puertas. Nosotros ahora ya nos cuidamos demasiado con mi esposa, hasta inclusive para llamarle la atención a los chicos en cómo nosotros movemos las cosas, porque cuidamos la presencia de Dios en la casa. Cuidamos porque cuesta. La presencia de Dios cuesta, y es tan frágil y delicada que usted tiene a Cristo en su corazón, pero que Él empiece a moverse alrededor en su casa, que usted entre a la cocina, usted lo sienta, que usted esté en el baño, usted lo sienta, que usted sienta en cualquier lugar. Usted tiene que cuidar eso. Entonces hay cosas que yo le quiero decir a mi esposa, no como antes, pero decirle: mira, mi amor, pero yo sé que hay cosas que va a responder y hay cosas que yo no voy a. Entonces yo: no, mi amor, tranquila. Amén. Entonces, como el pecado está a las puertas, el enemigo está mirando a toda hora. ¿Por qué? Porque dice: está como león rugiente buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. En estos días le voy a predicar a mi esposa y ella puede contarle de parte de mí. ¿Y cómo le puede contar de parte de mí? Un carácter fuerte. Una vez me robaron una de las bodegas que yo tenía en Guayaquil, de donde teníamos, hermano, y esa noche me pegué una orada y mi mamá estaba al lado. Cogí el carro, lo frené y le dije: venga acá. Usted sabe quién me robó anoche una de las bodegas. Que no sabe, usted sabe. Y usted sabe que yo sé que usted sabe quién me robó. Y si me siguen robando, lo hago echar. Él se puso nervioso porque yo le estaba diciendo: usted fue que me robó, porque lo vi robando en visión. Hermano, saber mucho es malo. ¿Por qué? Porque yo no estaba preparado para semejante visión. Trae aflicción de espíritu. ¿Por qué razón es que hay veces Dios no le muestra a usted más de la cuenta? Porque al mostrarle, usted puede dañar su corazón con la persona a la cual usted está viendo algo. Saber mucho es malo. ¿Ve por qué la palabra de ciencia y conocimiento el Señor no la puede ir soltando a cualquier persona? No la puede ir soltando.
hasta que su espíritu, alma y cuerpo no esté bien transformado. Entonces, yo hago una pregunta aquí en el sermón: ¿cuándo el pecado está a las puertas? El pecado está a las puertas cuando hay una concupiscencia, una iniquidad, que fue lo que el Señor le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? El ensañarse, llenarse de soberbia, era la iniquidad, permítame, la puerta abierta que Caín tenía para que el pecado estuviera allí, el demonio estuviera allí. El Señor me dijo esta madrugada: lleva a la iglesia para que cierre toda puerta en su vida, para que el pecado no esté tocando, no esté allí. El pecado, amada iglesia, está como este pilar, permítame, está así, observando en qué momento usted le da una pequeña. La soberbia que tenía Caín, la envidia, el deseo de muerte, era la puerta abierta para que el enemigo estuviera a las puertas. Por eso siempre le digo a la persona: cuídese mucho de la ira, cuídese del enojo, cuídese de las reacciones. Que si otro se equivocó, deje que se equivoque. Hermano, yo me complicaba por todo, me hacía unas cosas en la mente, me hacía un poco de imaginaciones antes y unas luchas, hermano. Ahora el Señor me dice una vez, 3 de la mañana 2016, estando en la casa de un amigo, yo había venido a una campaña de Guayaquil acá, y el Señor me dijo: si quieres que te use, cuídate de las imaginaciones. Stewart está así. Y yo puedo decir: oye, Stewart, ¿usted por qué está así? Porque es que está pensativo y se está riendo del mensaje, un ejemplo, ¿no? Y puede ser que sea cierto, pero es un ejemplo que me estoy inventando. Puedo cuidarme de esa imaginación, porque esa imaginación me puede llevar a marcar una postura de él y una contrapostura mía. Entonces, usted y yo tenemos que tener un corazón sano, que la persona equivóquese lo que se quiere equivocar, haga lo que tenga que hacer. Yo y mi casa, todo mi espiritual, mi cuerpo, serviré al Señor. Entonces no me voy a ensañar. El término hebreo de ensañar es enojarse. Se había enojado Caín. O sea, es el término hebreo de enojarse, es crecer de manera tibia, para arder hasta celo. Es decir, se enfrió en su relación con Dios. Estaba aquí con Dios, pero debido al celo se enfrió a tal punto que empezó a manifestar la naturaleza humana pecaminosa y empezó a decir: yo a este lo mato, este ya no va a vivir más, le tengo es una envidia. Esa es la iniquidad. O sea, la iniquidad ya había entrado a Caín, que era los celos y la ira era la puerta abierta para que los demonios entraran. Amén. Diga conmigo: la ira era la puerta. Por eso el Señor le dice: con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Con todo esto será, mire el corazón de Dios, y ya estoy concluyendo. Con todo esto será a ti tu deseo y tú te enseñorearás. O sea, me sorprende el corazón de Dios, porque no siempre Dios va a decir no. Y el hecho que Dios no diga no, no significa que Él esté de acuerdo. Es que hay cosas que Él no las va a permitir, como otras las va a permitir. Yo me preguntaba y yo decía: Señor, ¿por qué permitiste eso? Pero son preguntas sin respuestas. Pero sí hay una respuesta: que Dios al ser humano, cuando se enseña, ojo con esto, cuando el ser humano se enseñorea, se llena de ira, Dios su libre albedrío lo hace a un lado y deja que el hombre haga lo que quiere. Hermano, perdóneme lo que yo voy a decir. Perdóneme. Es a la vez fácil, ligero, pero muy fuerte. Porque teológicamente es muy fuerte, pero no se puede negar. Perdóneme, entre Caín y Satanás, Satanás fue más obediente que Caín. Pastor, ¿por qué? Porque Dios le dice a Caín: haz lo que quieras. Y él hizo lo que le dio la gana. Pero Satanás le dice: ¿no has considerado? Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y le dice: sí, quítale, está bien. Pero hasta ahí no hizo Satanás nada. Pero el Señor le dijo: está bien, quítale todo lo que tiene. Y salió Satanás. A veces, amado hermano, déjeme, con mucho respeto, Satanás es más obediente que el mismo cristiano. Pastor, ¿por qué? ¿Sabe por qué?
Porque en el mundo espiritual, Satanás conoce el castigo de Dios. Conoce el mundo espiritual, los azotes que Satanás le da a sus demonios, a sus principados y a sus potestades si no obedecen. Y Satanás no hace nada si Dios no se lo permite. Pero el cristiano de hoy hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, a la hora que quiere, porque creemos que somos reyes y sacerdotes. Con todo esto, Caín, a ti será tu deseo. Yo me hago un lado. Haz lo que quieras. Cuidémonos con lo que tratemos de hacer. Que no siempre lo que Dios nos diga que usted y yo deseamos hacer y lo podemos hacer, no significa que Él esté de acuerdo. Y termino con esto. Lo que el Señor le estaba diciendo era: ya tú tomaste tu decisión y no importa las condiciones que yo te diga. Ya tomaste la decisión. No importa lo que yo te diga. Mire por favor Génesis 4, por favor, el verso 7 y 8, y con esos dos textos terminamos. Génesis capítulo 4, versos 7 y 8, y con esa lectura terminamos. Pastor, hoy terminamos más rápido. Sí. Génesis capítulo 4, versos 7 y 8. Mire, verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos ¿a dónde? Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo? Leamos el 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Mire la falta de respeto. Y respondió: no sé, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? Mire esto tan importante. La voz de la sangre de tu hermano. O sea, hermano, cuando una sangre derramada tiene una voz delante de Dios. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Mira, hagamos un paréntesis. Entendamos que si esta alfombra, tapete de 1,50 metros más o menos, llamémoslo así, es la tierra, es mi casa, es el lugar, mi comportamiento, perdóneme, el estado espiritual de donde yo esté pisando, la tierra, mi casa, lo laboral, depende del grado de mi santidad. Ahí le está diciendo: maldita será la tierra por tu causa, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Wow, algo profundo espiritualmente. ¿Cómo así que la tierra tiene boca? Mira, ahí lo dice. Abrió, y la sangre de tu hermano clama. ¿Usted sabe cuánta sangre están clamando delante de Dios? Mire verso 12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Pero viene una parte que me gusta mucho. He aquí me echas hoy de la tierra. ¿Y de dónde? Presencia, panín orpané, rostro, cara, esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: no, Caín, no te va a morir, porque tienes que vivir con la conciencia. Ciertamente cualquiera que te matase a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová. Delante es presencia, rostro, cara, panijor, pan es presencia. Habitó en tierra de No, al oriente de En, y conoció Caín, y toda la lectura que usted pase. Pero mire las consecuencias. El pecado está ¿dónde? Con esto que le he leído, entendamos que si hiciéramos el bien, seremos bendecidos. Pero si mirásemos hacer el mal, el pecado va a estar allí tocando. Entonces vino el pecado, y como tenía, vamos hermanito, salgamos por favor. Y él bien ingenuo, como nosotros ingenuos, salió: ¿a dónde vamos, hermano? No te voy a mostrar los árboles, te voy a mostrar todo. ¡Chum! Le clavó allí el cuchillo. Como el pecado estaba a las puertas, la maldición entró a la tierra y a la vida de él. Póngase de pie. Cierre sus ojos, por favor.
No vamos a demorar mucho, solamente lo que dure esta canción. Ponga sus manos como si usted estuviera recibiendo algo. Póngalas así, así sus manos. Exacto, como si usted estuviera recibiendo algo delante de Dios. Y usted a través de esta canción le va a decir: Señor, te voy a dar lo mejor de mí. Padre, bendecimos, oh Rey amado, en el nombre de Jesús. Oh, quiero dar más de lo a través de esta canción usted le va a decir al Señor: Señor, ya no te voy a dar las peores horas ni lo peor, te voy a dar lo mejor. Quiero abrir Sí, mis tesoros más oh Rey, preciados para dártelos oh Rey, a ti, mi Dios real. oh Señor. Quiero ser de madrugada ese que despierte para darte gloria antes que el sol lo intente. Abre las ventanas de los cielos con mi adoración. Se va a ir el espíritu de Caín de nuestra vida en el nombre de Jesús. Las primicias de mi vida a ti quiero entregarte. A través de esta canción usted le va a dar lo mejor al Señor. Corazón voy a brindarte. Nada quiero reservarme. Va a darle lo mejor al Señor. Quiero darte las primeras horas de mi vida, las mejores notas de mi cara. Usted le va a dar lo mejor de ahora en adelante al Señor. Le va a dar lo mejor a Dios porque Él merece lo mejor. Él merece lo mejor. Las horas que le restan de vida, a través de este mensaje usted le va a decir: Señor, yo te doy lo mejor. Y lo peor que había en mí sale de mí, porque no le voy a dar lugar al pecado que está a las puertas. Padre, bendice tu iglesia, eterno Señor. Oro por cada uno en esta hora en el nombre de Jesús. Quiero abrir, oh, quiero abrir mis tesoros, oh sí, preciados para dártelos a ti, mi Dios real. oh Rey, Quiero ser de madrugada ese que despierte oh sí, gloria antes que el sol lo intente. Abre las ventanas de los cielos con mi adoración. oh Rey, Las primicias de mi vida a ti quiero entregarte. oh Rey. Corazón voy a brindarte. Nada quiero reservar. Dele lo mejor a Dios. Usted a través de esta canción dice: te voy a dar lo mejor, oh Dios, de mi vida. Las primeras Nunca más te vuelvo a dar, Señor, oh Dios amado, lo peor de mí. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, Señor, y te voy a dar siempre lo mejor. No le voy a dar gusto al diablo. Dígale: no le voy a dar gusto al enemigo. No le voy, aunque el pecado esté a las puertas, no le voy a dar el gusto. No le voy a dar el gusto. No voy a dar el gusto de enojarme. Y aunque me incomode, voy a estar sereno, porque no me voy a permitir que el enemigo esté a las puertas para hacer conmigo lo que quiera. Se rompe toda maldición en el nombre de Jesús. Padre, se rompe todo espíritu de las tinieblas que ha venido a azotar cada vida, cada familia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús rompo todo espíritu de enfermedad y toda obra de las tinieblas ahora en el nombre de Jesús. Por la sangre de Jesús se rompe ahora espíritu de enfermedad. Toda enfermedad en tu cuerpo, iglesia, se rompe ahora en el nombre de Jesús. Toda enfermedad que produjo la ira, el enojo, la altivez, el orgullo, la envidia, se rompe en el nombre de Jesús. Se rompe en el nombre de Jesús. Se rompe ahora, se rompe ahora, se rompe ahora, se rompe ahora, se rompe en el nombre de Jesús. Toda maldición a la cual el enemigo haya tenido derecho ahora, en el nombre de Jesús, todo derecho legal se rompe ahora en el nombre de Jesús, en el poder de la palabra, y declaro vida ahora en el nombre de Jesús. Los mejores días que me restan se los voy a dar al Señor, dígaselo. Las mejores horas se las voy a dar. Le voy a dar lo mejor a Dios de ahora en adelante. Dígale: te voy a dar lo mejor, Señor, oh Dios amado, porque siempre me das lo mejor. Te voy a dar lo mejor, Señor, oh Dios amado. Y aprenderé de Job, que Job, aunque no lleguemos a estar en esa condición, desnudo salió del vientre de su madre y desnudo volvió. Padre, te damos gracias